En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en la semblanza del doctor Miguel Delgado Koriyama, quien es médico con estudios en la Universidad Mayor de San Simón, pero una larga trayectoria también en el ámbito político boliviano. Ha participado del movimiento de la izquierda revolucionaria. En su vida universitaria también ha participado de muchísimas acciones de protesta, que por cierto en la dictadura militar también hubo represión, hubo persecución, y Miguel ha tenido que sobrellevar también esos espacios de acción. Actualmente es director de la DUEA, la Dirección Universitaria de Evaluación y Acreditación, espacio donde actualmente está trabajando. Con Miguel hablaremos de la autonomía universitaria, que también es, diría yo, un espacio para ir recordando momentos que la universidad a lo largo de sus años ha tenido también que defender la autonomía para desarrollar su trabajo administrativo libre de presiones políticas, libre de presiones del gobierno. De modo que quiero darle la cordial bienvenida a Miguel Delgado al programa Memorias que Perduran, pidiéndole inicialmente su saludo inicial para el público que verá el programa. Bueno, Constantino, para mí es una enorme satisfacción y al mismo tiempo una profunda emoción de que podamos en este tiempo poder hablar de lo que ha significado o significa la constitución de la universidad en base a los dos ámbitos o principios que serían la autonomía y el cogobierno, que hacen a su esencia a la universidad como el centro de la producción del conocimiento. Ahora, previo a conversar sobre la autonomía y el cogobierno, quisiera preguntarte, Miguel, ¿dónde naces? Bueno, yo soy orureño. Orureño. Espero que no seas del San José. No, era del ingeniero. Como buen orureño, yo he nacido bailando la diablada. Desde pequeño, yo soy un integrante de la Fraternidad Artística y Cultural de la Diablada, que es una actividad prohijada por mi padre, ¿no? Mi padre ha sido un gran impulsor del folclore y eso nos ha permitido también aquí en Cochabamba fundar los Caporales de San Simón. Yo soy fundador de los Caporales de San Simón con un grupo de gente de Oruro, pero también del interior. Los Caporales de San Simón, además de estar integrada por residentes orureños, diríamos, o estudiantes orureños, estaba integrada por una representación de la juventud de San Simón, que son de todo el país. Teníamos gente de Santa Cruz que bailaba caporales, tarijeños, tupiceños, que bailaban caporales. ¿Y cuándo dejas Oruro para venir a Cochabamba? Bueno, en Oruro no tenía la facultad de medicina, yo quería estudiar medicina, yo egreso, salgo a bachiller cuando estaba la dictadura de Banzer en plena vigencia, ¿no? Y la universidad estaba cerrada, y es en el 73 que yo me vengo a Cochabamba a estudiar en una universidad intervenida, una universidad que estaba en ese entonces manejada por un organismo suprauniversitario que se llamaba CENES, y las universidades estaban intervenidas por la dictadura militar. No había autonomía política, diríamos, sí había autonomía económica. Las autoridades eran nombradas por la dictadura, teníamos rectores que eran nombrados a dedo, docentes que eran nombrados a dedo, decanos que eran nombrados a dedo, y obviamente los estudiantes lo teníamos
ni voz ni voto en la universidad. Esa es la forma en que yo ingreso a la Universidad de San Simón de Cochabamba a estudiar. Previo ya a la San Simón y a tus estudios en la Facultad de Medicina, ¿cómo transcurre tu infancia en Oruro? Y claro, la adolescencia también. Claro, lo que pasa es que en Oruro todavía yo recuerdo el otro día, escribí una remembranza también sobre ese hecho. En Oruro todavía, cuando yo era adolescente, jugábamos en el barrio, ¿no? Salíamos a las calles en las noches, estábamos entre el colegio y el barrio. Habíamos empezado a reflexionar tal vez un poco, y yo me vinculé a una parroquia que era muy cerca de mi casa, donde había un grupo de jóvenes que se llamaban los Jóvenes de Cristo, que después, cuando avanzó la represión, les empezaron a llamar los Jóvenes de Castro. Era un grupo juvenil de ideas progresistas. Leíamos el catecismo, pero también creíamos que la teología de la liberación era algo que debería de alguna manera acercar la iglesia a la población. Entonces mi adolescencia un poco ha estado entre este grupo, mis estudios en el Colegio La Salle. Yo he sido bachiller del Colegio La Salle, colegio religioso, y de esa manera, al decidir estudiar medicina, tengo que mirar a Cochabamba, ¿no? ¿Y cómo encuentras Cochabamba el 73 a tu llegada? Bueno, Cochabamba era una ciudad muy tranquila, una ciudad muy distinta a la de Oruro. Era una ciudad grande, pero para mí era una admiración, por ejemplo, ver a los estudiantes estudiando en las plazuelas, ¿no? Antes estudiaban en la plazuela, se estudiaban en la plazuela Sucre, se estudiaban en la plaza principal, algunos tenían sus grupos de estudio en la estación, en la plaza San Sebastián. Es decir, había un sentido de seguridad ciudadana muy, diríamos, admirable en ese tiempo. Los estudiantes éramos dueños de las plazuelas donde podíamos estudiar sin ningún problema. Ahora, ¿cómo es que ingresas a la Facultad de Medicina en una universidad intervenida por la dictadura militar? Bueno, teníamos que iniciar nuestros estudios superiores. Ingresábamos mediante un examen de ingreso, ¿no? El examen de ingreso era en una sola fecha, fue a fines del 72. A nivel nacional se tomaban los exámenes, se publicaban los números de carnets en el periódico, quienes estaban ingresados, y después ya estábamos habilitados. Al principio, en esa época, recuerdo bien, todos teníamos que ir a la Facultad de Ciencias Puras, que era donde es hoy la Facultad de Tecnología. Esa era la Facultad de Ciencias Puras, el básico que hemos llamado. Y ahí deberíamos hacer 2 semestres, ¿no? La organización de los estudios era por cuatrimestres. Hacíamos 2 cuatrimestres al año. Entonces, los 2 primeros años, los 2 primeros cuatrimestres teníamos que hacer el básico. Nos daban materias como educación física, pasábamos lenguaje, pasábamos física, matemáticas, química básica. Una vez que vencíamos esta materia, ya de alguna manera nos dirigíamos casi al área que nos tocaba. Entonces ya biología era un poco más profunda, pero seguíamos en el básico, y venciendo el segundo básico pasábamos recién a la Facultad de Medicina a llevar las materias de anatomía. Esa era la forma de ingreso. Pasamos, bueno, el primer año, el 73, la universidad intervenida, no había ninguna actividad estudiantil universitaria, y había pues una suerte
de autoritarismo, ¿no? En la universidad. Yo estaba en el comedor universitario y el comedor universitario estaba administrado por un grupo paramilitar, que eran los legionarios de cristianos, la Legión Boliviana, algo se llamaba, que era el brazo armado de la Falange, donde Guido y Gary Alarcón manejaban. Ellos estaban en la cárcel. Alarcón, los famosos hermanos Alarcón manejaban bienestar estudiantil y administraban el comedor. Cualquier rato entraban, había gente, seguramente eran sus compinches, a revisar nuestros libros. No estábamos comiendo y se acercaban y decían, ¿qué estás haciendo? Empezaban y revisaban nuestro material. Seguramente en ese objetivo del control que se hacía, ¿no? Era una administración despótica, abusiva, aunque el rector en ese entonces era el doctor Pereira Reynolds, un caballero, un médico que seguramente fue nombrado rector por el prestigio que gozaba. Era una persona muy abierta al diálogo. Yo creo que el doctor Pereira Reynolds ha sido también uno de los artífices para permitir que Cochabamba sea la primera universidad que elija su FUL. En todo el país, Cochabamba ha sido la primera universidad en elegir la FUL, después de muchos paros, huelgas y resistencias que hicimos, ¿no? Que vamos a tocar seguramente cuando nos toque hablar de eso. Miguel, ¿por qué decides estudiar medicina cuando en Oruro tenían ingeniería? Yo siempre he ido en contra de todos. Todos querían ser ingenieros y yo dije, no, yo voy a ser médico. Mi padre influyó un poco en eso, ¿no? Él me decía, yo quería irme a La Paz. Y mi padre me dijo, recuerdo bien, en La Paz vas a ser uno más, andate a Cochabamba. Cochabamba es una universidad de prestigio, vas a estudiar medicina, es una buena facultad de medicina, andate a Cochabamba. Seguramente ya mi padre percibía que yo me iba a meter en algo, y La Paz, tú sabes, es muy politizada, ¿no? Me dijo, más tranquila es Cochabamba, andate a Cochabamba. De esa manera he venido a Cochabamba a estudiar medicina, porque y la verdad es que yo sentía una necesidad de servicio a la comunidad, ¿no? En el colegio, inclusive, yo me estuve enrolando para ser hermano de La Salle. Felizmente no fui por esos caminos. Pero medicina me daba ese contexto de servicio, ¿no? Yo dije, voy a ser médico porque el médico alivia el dolor, ayuda a la gente. Un poco esa ha sido la vocación que me ha movido a estudiar medicina. ¿Y cómo te fue en esos años de formación académica en medicina? Bueno, ha sido muy interesante. Yo le escribía cartas a mi padre y le decía, es admirable cómo la naturaleza humana es tan perfecta. Es decir, yo estaba impresionado estudiando neuroanatomía, por ejemplo, cómo en la base del cráneo tenemos unos pequeños agujeritos que tienen sus nombres por donde pasa un nervio, que es uno de los pares nerviosos craneales que va a cumplir una función y tiene un huequito específico en un lugar exacto para cumplir una función. Como el hígado, por ejemplo, tiene una capacidad de reproducción. Si tú cortas el hígado en la mitad y eliminas la mitad, el hígado puede reproducirse y nuevamente completar su anatomía. Era admirable cómo funcionaban los riñones, ¿no? Esa capacidad de filtro, el asa de Henle, en los túbulos renales, cómo cada porción tiene que filtrar una determinada sustancia para darle el clearance que llamamos a la sangre para que siga funcionando el cuerpo humano. Y así, es decir, he ido viendo a partir del conocimiento lo admirable que es el cuerpo humano y cómo el ser humano también está tan expuesto, ¿no? a una serie de riesgos y cómo abusamos también nosotros y nuestro cuerpo responde.
Entonces, he sido, más allá de cualquier autorreferencia, yo soy buen alumno, no he sido mal alumno, no me he aplazado, he avanzado regularmente en mi carrera académica. Además, un poco la convicción misma, cuando estábamos ya vinculados a la lucha universitaria, era ser el mejor alumno, ¿no? Tratábamos de ser los mejores alumnos, ser dirigentes, pero al mismo tiempo ser buenos alumnos, ¿no? De modo que fuiste ya dirigente en la Facultad de Medicina. Ya éramos dirigentes. Mira, te cuento una anécdota. Cuando yo me aplacé en física en el básico. Y eso me hizo que arrastre una materia de biofísica para segundo. Entonces, cuando yo tenía que entrar a las anatomías, no querían darme las materias de anatomía porque debía una materia. Y dijimos, no podemos hacer una sola materia en todo un cuatrimestre. Y había un grupo grande de gente. Yo entré a hablar con el vicerrector. Pues dijeron, el único que puede dar la orden es el vicerrector. Mi padre era amigo del vicerrector, el de Oruro. Y el vicerrector me dijo, pero ya no hagan bulla, ya yo te voy a ordenar que tú lleves todo anatomía y que te den más biofísica. No creo que haya mucho problema, pero tienes que comprometerte en aprobar. Y yo dije, no he llevado todavía, pero voy a aprobar, tengo que aprobar. Pero no hagas bulla. Entonces yo percibí eso como injusto, ¿no? Salí, los chicos me estaban esperando allá afuera y les dije, no, han querido comprarme. Querían darme a mí todas las materias y que yo me retire de esto, y eso no lo vamos a permitir. Ese fue mi primera acción de dirigente, y de ahí ya me constituí en representante en mi curso en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces, de esa forma había mucha injusticia, ¿no? Mucho abuso. Los estudiantes no teníamos derecho a voz. Los estudiantes deberíamos estudiar y nada más. Y a nosotros nos parecía injusto eso. Y además se estaban dando una serie de circunstancias en el país que nos parecían pues totalmente antidemocráticas. Y nosotros yo había tenido cierto contacto con la gente en Oruro, en los Jóvenes de Cristo, que nos hablaban de la libertad, nos hablaban de la democracia, que todos tenemos derecho, que no puede haber dictaduras y demás. Entonces hemos vinculado eso a la actividad también dirigencial y nos empezamos a contactar con los mismos estudiantes e iniciamos nuestra actividad como representantes de curso. Era lo único que podíamos llegar en ese entonces. Ahora, concluida tu formación universitaria, ¿dónde vas a trabajar? Yo termino mi carrera y el MIR, que ya estábamos en democracia, tenía unas no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales. Y teníamos una que fue fundada por el MIR, que se llamaba Medicina Dirigida a la Comunidad. Abreviada era médico. Sí. Y a través de médico empezamos a trabajar en las áreas marginales, ¿no? Se empezaron a poner postas, no había el sistema de salud, era muy precario en ese entonces. Entonces nosotros, a través de un financiamiento externo, logramos no solamente contratar a algunos médicos, sino también hacer funcionar, junto a la iglesia, a algunas donaciones de la iglesia, hacer funcionar algunas postas sanitarias. Entonces a mí me propusieron ir a trabajar a la zona sur. Yo trabajé en Alto Cochabamba. Trabajábamos en un cuartito cedido por una vecina, donde era una postita, y yo coordinaba con las monjitas que tenían a una cuadra de la posta su especie de farmacia. Entonces empecé a trabajar ahí como médico, con mucha dificultad, porque los medicamentos, no había seguro, los medicamentos se tenía que comprar la gente. Entonces me sentí que no hacía ciencia, ¿no?
Porque yo decía, a ver, este paciente necesita esta receta. ¿Qué medicamentos más baratos hay de este tipo de antibiótico? ¿Cuánto cuesta de la INTI? ¿Cuánto cuesta de Vita? Le daré un poquito más en la receta porque sé que se va a comprar la mitad. Un poco así he estado cavilando y empecé a darme cuenta de que no estaba haciendo medicina, no estaba haciendo... y ya todos mis compañeros también alistándose para hacer la especialidad, yo tuve la posibilidad, en esto yo tengo que agradecer siempre al doctor Marinkovic, que fue mi maestro. Él me dice, hay una beca, ¿quieres hacer neurocirugía? Te vas a Alemania. Pero le dije, ¿y qué es? Te vas a Alemania, me dijo así, y te pierdes por 7 años. 2 años tienes que hacer el idioma, me dijo. Seguramente vas a hacer, eso te va a dar derecho, si apruebas bien. Él estaba seguro de todo, hace buen alumno, no hay problema. Y 5 años vas a hacer la especialidad. O sea, olvídate de Bolivia, perdete ahí. ¿Decides o no decides? Yo le dije, voy a ver, bueno, avísame porque vamos a ver qué pasa. Ya. Entonces, yo justo estábamos recuperando la democracia. Yo ingresé cuando cayó García Meza, por el 82. Y también me ofrecieron una beca en la Organización Mundial de la Salud de hacer una maestría en medicina social y salud pública. Opté por la segunda, ¿no? Dije, voy a hacer salud pública, porque estábamos con esas ideas, ¿no? Hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el mundo, necesitamos hacer la revolución y hay que cualificar el sistema de administración. Y me fui a hacer la maestría en salud pública y medicina social. Y Miguel, ¿cómo es que te vinculas luego a la docencia en San Simón? Retornando de hacer mi maestría, en el departamento de salud pública en ese entonces, el doctor Marinkovic emprende una reforma del pensum y yo caía como anillo al dedo, ¿no? Estaba viniendo con ideas frescas, estábamos manejando la nueva concepción de la medicina social, la medicina a la comunidad, y el doctor llama a una especie de concursos, abren el concurso, y yo me presento y felizmente ingreso de docente. Después llaman a los exámenes de competencia donde ya reafirmo mi titularidad. Pero en ese entonces nos convocan para poder ir a implementar el nuevo pensum que estaban pensando llevar adelante en San Simón, para implementar lo que es la medicina social. Cambiamos el departamento con el doctor Ruiz, ya no se llamaba salud pública, en el departamento de medicina social. El contacto precoz del estudiante médico con la comunidad a partir del primer año, implementamos las materias de medicina social con la práctica hospitalaria, medicina preventiva, epidemiología, administración y en el internado o de manera también totalmente novel, implementamos una 5ª rotación. Los internos solo rotaban en pediatría, ginecología, medicina y cirugía. Implementamos una 5ª rotación que era medicina social. Deberían hacer su rotación en un hospital rural. Entonces, esa es la forma como nos vinculamos a la cátedra universitaria. Yo todavía era muy joven. Había una impronta. Los mismos colegas docentes nos miraban. Este dirigente universitario ya va a ser docente. Tuvimos algunos conflictos en ese sentido, obviamente porque había todavía gente conservadora, como ahora hay, ¿no? A todo lado, que se extrañaba con nuestra presencia ya como docentes, ¿no? Hablamos sobre la autonomía y el cogobierno. Bueno, es apasionante esto de la historia de la recuperación de la autonomía, ¿no?
yo estoy en este momento empeñado en recuperar la memoria de esa generación. La historia del movimiento universitario estudiantil, podríamos decir, se puede, desde mi punto de vista, dividir en 3 etapas. La primera, que es la Constitución de la Autonomía, estamos hablando de 1938, después de Córdoba, de la Revolución de Córdoba del 17, el movimiento universitario, que gestan los movimientos universitarios para conquistar la autonomía y hacer que las universidades se liberen del, no sé si el término está adecuado, pero del yugo eclesiástico, ¿no? Las universidades en su mayoría estaban o manejadas por la Iglesia o manejadas por los intereses de capitales, ¿no? Sí. Entonces, ese movimiento juvenil en Córdoba hace que como reguero eso vaya por América y se instituya la autonomía universitaria. En Bolivia, la autonomía universitaria se conquista a través del presidente Blanco Galindo, que era una junta de gobierno. Los estudiantes contribuyen a la caída del presidente y se hace un referéndum y se conquista la autonomía. Esta autonomía, podríamos decir que ha sido sustancial en la vida universitaria, dura hasta el 52. El 52 la universidad es intervenida. Es intervenida por campesinos, por obreros que calificaban a la universidad como burguesa, ¿no? Era la élite de la burguesía. E inclusive anecdóticamente hay algunos cuentos que dicen que ingresando los campesinos a la universidad buscaban a la autonomía para matarla, ¿no? ¿Cuál es la autonomía? Humaita, autonomía, porque querían colgarle la autonomía. Eso fue antes de la reforma agraria, después. Eso fue durante el proceso. Durante el proceso. Es el 52, ¿no? 52. La reforma agraria fue el 53, si no recuerdas bien. Pero se dieron una serie de movimientos populares, sociales, y veían nomás por la universidad como elitista, a pesar de que había autonomía, ¿no? El cogobierno en ese entonces todavía no estaba estrictamente definido, y los universitarios resisten. Hay una dura lucha, y el gobierno, al comprender que no podía, la autonomía estaba consagrada en la Constitución política, entonces se cede para que la universidad sirva a los intereses del pueblo a través de la autonomía y el cogobierno. Se respeta la autonomía y se implementa el cogobierno sui generis en esta universidad. Es el único país en el que hay un gobierno bicéfalo, diríamos, docente estudiantil, 50% docente, 50% estudiantes, mediante el voto calificado, ¿no? Entonces, empieza la segunda fase de la autonomía, de la vida universitaria en autonomía. Y eso dura hasta el 71, en que se produce el golpe de Banzer. Banzer pretende implementar una reforma universitaria, violando y quitando la autonomía autonomía política, respetando la autonomía económica, cambiando totalmente los planes de estudio. No te olvides que la universidad fue el germen de todos los movimientos de izquierda, inclusive la guerrilla de Teopuante nace pues en una universidad, ¿no? La Confederación Universitaria Boliviana, casi en pleno, los hermanos Bonadona, Néstor Paz Zamora, se van a Teoponte a continuar la guerra de guerrillas. Se la considera volveremos a las montañas y ellos vuelven, ¿no? Y eso se genera en la universidad. Entonces la universidad era un bastión de luchas ideológicas donde estaban pugnando las fuerzas de izquierda, y en ese entonces la juventud estaba muy empapada con la muerte del Che
y simpatizaba mucho con las ideas libertarias que significaba esa lucha guerrillera, ¿no? Entonces Banzer interviene y se decía en la ley fundamental del 72 que el gobierno 30% iba a ser de los estudiantes. Lo que nunca fue, ¿no? Cuando se abrieron las universidades, los estudiantes tenían 0 de participación, no habían consejos, no se elegían, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la tercera fase ya de una universidad intervenida que recupera la autonomía y el cogobierno. Miguel, convendría explicar en qué consiste la autonomía para la gente que va a ver el programa y que no está ligada necesariamente a la universidad. Claro que sí. La autonomía es un principio que nace de la reforma liberal, ¿no? Se concibe que el conocimiento, la producción de la ciencia, debería estar libre de paternalismos o de intereses políticos gubernamentales del Estado, como libre también de intereses de inversión de los capitales. Es decir, la ciencia debe desarrollarse en un marco de autonomía. Esa es la única forma de generar el avance de la sociedad. Esa es la concepción primigenia de la autonomía, ¿no? Entonces, liberándose, lo que te decía, de la opresión eclesiástica, se entra en un sentido liberal para poder producir ciencia y conocimiento. Por lo tanto, también debía estar libre de cualquier intervención estatal, sea cual fuera. O sea, el Estado no puede intervenir en las universidades y tampoco pueden intervenir los intereses de capital, ¿no es verdad? Y para poder la universidad ser autónoma, tiene que autogobernarse. Entonces, de ahí nace el concepto del gobierno universitario a través de la elección libre de sus autoridades. La comunidad universitaria debe elegir a sus autoridades. Y la administración económica de la universidad también debe ser autónoma. Es decir, las autoridades elegidas deben tener la libertad de administrar su financiamiento en función precisamente del conocimiento y del avance de la ciencia. Esa es la autonomía. Eso ha permitido de alguna forma en todo el mundo a que las universidades puedan ser, estoy hablando del mundo latino, europeo, no tanto Norteamérica, ¿no? Que gozan de autonomía plena del Estado. Eso ha generado un avance del conocimiento y es lo que se conoce ahora como las universidades, ¿no? El templo de la lucha de ideas, de confrontación de ideas y de producción de ciencia y conocimiento. Ahora, la autonomía está ligada al cogobierno. ¿Qué implica el cogobierno? ¿Cómo se expresa la autonomía en la administración, digamos, ¿no? A través del gobierno por su comunidad. En Córdoba, cuando iniciaron la lucha por la autonomía, se hablaba de la vigencia. ¿Quiénes gobernaban la universidad? La comunidad universitaria. Entonces estaban los administrativos, los trabajadores universitarios, los estudiantes, los profesores universitarios y los egresados. Esos eran los que podríamos decir eran los integrantes para poder gobernar la universidad. ¿Y cómo lo hacían? Mediante el voto democrático. Entonces, ese era el gobierno universitario, compartido entre los integrantes de la comunidad universitaria. En Bolivia tenemos un cogobierno entre docentes y estudiantes porque, como te decía, el 52, un poco ya las fuerzas progresistas, al ver avasalladas por
la posibilidad de perder el gobierno y la autonomía en la universidad, confrontan y llegan a un acuerdo, y es a partir del 52, 53 que se determina que el gobierno que se respeta la autonomía y el gobierno de la universidad estará compartido entre docentes y estudiantes. De ahí que solo en este país el gobierno universitario está constituido por docentes y estudiantes. En otras universidades los estudiantes participan en no más del 30% y los docentes y un porcentaje muy poco los trabajadores tienen la decisión en la elección de las autoridades. Ahora, ¿qué pasa con la autonomía en la época de la dictadura de Banzer y luego también en la dictadura de García Meza? La autonomía significa la libertad. Y en estos regímenes la libertad ellos la concebían de diferente manera, ¿no? Entonces la autonomía era un enemigo de la libertad. Entonces cercenan la autonomía y intervienen en la universidad. Y en esta intención lo que hacen es perseguir a los estudiantes, a los dirigentes estudiantiles, a los docentes que estaban que eran partidarios de la autonomía y del cogobierno, y niegan pues la autonomía y la elección de las autoridades. El CENES nombraba a los rectores. El CENES nombraba todos los días en el rectorado tenían una radio. Esto por testimonio de compañeros administrativos. Todos los días daban su parte, el rector daba su parte al CENES. Novedades, sin novedad, todo bien. Hay revoltosos, hay aquí esto. Total control del CENES. El rector Pereira Reynolds, por ejemplo, que era una persona que te digo, con el cual yo guardo mucho respeto, estaba atado de manos. Muchas veces él no podía decidir. Él decía, la democratización va a ir, muchachos. Tiene que ir, yo estoy de acuerdo, siempre los estudiantes son parte de esto. Él estaba avanzando en las negociaciones y desde la paz seguramente lo presionaban, ¿no? De hecho, cuando el movimiento universitario en esa época nace explícitamente después de la masacre de Tolat. Estamos hablando del 74. Banzer. Se da un paquete, se devalúa la moneda, se eliminan subsidios, se congelan salarios, y los obreros de La Paz y de Cochabamba, fundamentalmente los fabriles de la Manaco y de la Taquiña, salen a protestar. Y el mayor núcleo de resistencia se da en el Valle Alto. Y son duramente reprimidos, ¿no? La famosa masacre de Tolata y Epizana, donde asesinan a muchos campesinos. El movimiento universitario todavía estaba muy, muy, muy controlado, y eso se da en enero. Eso hemos como nosotros observado, diríamos, con mucha pesadumbre, pero no teníamos todavía los canales de expresión. Es más, la gente del MIR clandestina, teníamos un equipo ahí, y ya por la historia hemos sabido de que ellos son los que sacan las fotos y filtran las imágenes hacia afuera denunciando esta masacre, ¿no? Pero en la universidad todavía el movimiento universitario se estaba gestando. En ese año, en junio, llega Geisel, que era presidente del Brasil, a firmar precisamente en Cochabamba un convenio de industrialización y asesoramiento con el gobierno de Bolivia. Como Geisel era dictador, Banzer era dictador, los universitarios de La Paz salen a protestar y son duramente reprimidos. Estamos hablando más o menos a los 15, 20 días de la masacre del Valle.
nosotros como Cochabamba empezamos a tener nuestras primeras asambleas facultativas. Yo recuerdo bien, Fernando Aguilar, Chocorías, Beto Rosas, que eran estudiantes, Carlos Espinosa, que eran estudiantes de curso superior, que seguramente eran estudiantes que venían del anterior régimen, organizan la asamblea en la Facultad de Medicina. Y también se organiza una asamblea en la Facultad de Arquitectura, otra asamblea en Derecho y otra asamblea en Economía. Todas las asambleas facultativas son las primeras en salir y pedir libertad y democracia. O sea, pedíamos la autonomía y el cogobierno. Una vez que se inicia este movimiento, como no había un reconocimiento oficial y estábamos en plena dictadura, habían masacrado a los campesinos recientemente, se conforma lo que se viene a llamar el Comité Interfacultativo, como una primera organización. El Comité Interfacultativo estaba integrado por representantes de las facultades que se reunían clandestinamente. No había posibilidades de reunión, estaban prohibidas las reuniones. Entonces se forma el Comité Interfacultativo, que es el que empieza a liderar el movimiento estudiantil. Había mucho adormecimiento todavía de la gente, recuerdo bien, los estudiantes de arquitectura, por ejemplo, empiezan a recorrer las facultades tratando de informar a la gente lo que estaba pasando y que tienen que organizarse. Nosotros en medicina también hacemos lo propio con odontología, con farmacia en nuestra área, y se empieza a movilizar la gente con reivindicaciones locales, ¿no? Queríamos autonomía, institucionalización de la universidad, elección de nuestras autoridades. Esas eran apenas nuestras reivindicaciones iniciales. Se hace una asamblea general en base a los comités interfacultativos. Recuerdo muy bien, Pepe Gordillo como dirigente de Economía, Alberto Gasser, el que ha sido prefecto. Alberto era representante de la Facultad de Derecho con Pepe Lucho Flores. Estaba también Mario Tapia, Yolanda Quinteros, una estudiante, que forman el comité interfacultativo, ¿no? Ese comité interfacultativo convoca una asamblea y fue la primera asamblea que hicimos donde lo único que pedimos era que nuestros objetivos eran netamente académicos, reivindicativos. Pedíamos elección de nuestras autoridades y elección de nuestros centros de estudiantes, de la Federación Universitaria. Es así como se inicia el movimiento universitario. Te decía, la gente totalmente clandestina, no sabíamos dónde se reunían, yo era estudiante de base todavía, y es a partir de esta organización y negociando con el doctor Walter Pereira Reynolds que se puede lograr negociar y pedir que se elijan primero los centros de estudiantes. Estoy hablándote de junio del 74, ¿no? Los centros de estudiantes se eligen el 15 de julio. Todos los estudiantes conformamos un solo frente. Se llamaba TRUA, Tendencia Reivindicatoria Universitaria Autonomista. Todavía no había la palabra revolucionaria, ni mucho menos. El TRUA fue el primer frente estudiantil en plena dictadura, desconociendo porque los movimientos de protesta que hicimos, el doctor Pereira Reynolds dice, va a haber democratización, muchachos, no se preocupen, y Juan Pérez Asbun, que era ministro del Interior, acusa a los universitarios de ser rojos y extremistas que están actuando dentro de la Universidad de San Andrés y la Universidad de San Simón. Somos amenazados, los dirigentes son
o se tienen que ocultar, reuniones clandestinas, y finalmente se logra un acuerdo con el rector para elegir a los estudiantes. No ha sido fácil, hemos tenido duras negociaciones, los del comité interfacultativo, que te vuelvo a recalcar, inclusive todo el tiempo andaban amenazados que iban a ser detenidos, etc. Logran acordar con el rector que se elija los centros de estudiantes, y se eligen los centros de estudiantes. Se dan algunas cosas. Medicina, perdemos las elecciones nosotros. Se presenta un frente que estaba encabezado por, lo conocíamos como el Facho Vargas. Era un estudiante de medicina de casi último curso, falangista, andaba, y esto yo no puedo afirmar porque yo lo he visto, andaba el tipo armado, ¿no? Tenía su pistolita que se ponía aquí atrás. En el kiosco estábamos ahí nosotros, él venía, se sentaba con su grupo y demás, y armado. Entonces, él gana las elecciones en medicina. Nuestra tendencia pierde medicina. Y salen de la elección vivando a Falange. Que viva Falange, abajo los rojos y demás. Pero en todas las facultades gana la tendencia nuestra, ¿no? Los estudiantes de arquitectura, economía, estaban viniendo a festejar desde la entrada a la facultad. Les decimos, nos han ganado, y nos volvimos nomás, ¿no? Entonces, nuestra estrategia en medicina para resistir esto ha sido formar nuestro comité de bases en medicina. Sí, hemos elegido a nuestros representantes de curso. Ahí yo ya fui elegido en mi curso como representante. Teníamos 3 o 4 representantes por curso. Y esa fue una de las maneras para poder hacer frente, digamos, a este frente oficialista que había, ¿no? Que era parte del grupo de los paramilitares que ocupaban la universidad, que se caracterizaba por prepotencia. Antonio Vargas se llamaba. Era un tipo aparentemente bonachón, amiguero, era un tipo bastante sociable, no era un torpe de esos, pero tenía su ideología totalmente definida, ¿no? Una vez que se eligen los centros de estudiantes, estos centros dan los primeros movimientos universitarios. En Derecho, por ejemplo, se exige la salida de Alfredo Cuadros, que era era un interventor, abogado, profesor de Derecho Agrario, creo que era. Se pide su expulsión. Seguramente los estudiantes reclamaban las prepotencias de este señor, y lo que hace es decir, él va a salir muerto de la universidad, y primero van a salir los rojos por delante, que los voy a eliminar a todos. Entonces, los estudiantes de economía, el Centro de Estudiantes de Economía, organiza un seminario que llega a las conclusiones de que el pensum desconoce a todos los que ingresaron a la universidad como docentes después del 71, pide exámenes de competencia, cambio de pensums, denuncia la mediocridad en la enseñanza, y los docentes que estaban organizados en un sindicato, el SIDUMS, se declaran en huelga. O sea, todavía en la organización docente estaba manejada por la gente del oficialismo de ese entonces, ¿no? Que no aceptaba los cambios. Esto genera una suerte de enfrentamiento docente-estudiantil en la universidad con esta gente. Había docentes que no estaban de acuerdo con ellos, que apoyaban al movimiento estudiantil. De hecho, teníamos contacto con estos docentes, pero todo era clandestino. Es decir, nada podía hacerse público. En la universidad, yo tenía un grupo independiente, no éramos militantes de ningún partido político, y elaborábamos, recuerdo, antes se trabajaba con esténciles, ¿no? No había fotocopias, nada. Se picaban esténciles y en esas máquinas sacábamos nosotros nuestros comunicados, ¿no?
de denuncia, sin que nadie nos vea, dejábamos en los baños, dejábamos en las aulas las denuncias que hacíamos. Lo mismo hacía otra gente en otro lado. Ya muchos de nosotros y mucho del movimiento estaba vinculado a la actividad partidaria también, ¿no? El MIR indudablemente estaba trabajando también en la universidad con sus células totalmente compartimentadas. El PRTB tenía bastante fuerza, tenía también un grupo de estudiantes que estaba trabajando ahí, el Partido Comunista y el Partido Comunista Marxista-Leninista, el PSML en los chinos, ¿no? Esos eran los partidos que de alguna manera tenían también vigencia, pero todo era absolutamente subterráneo, clandestino, ¿no es verdad? ¿Y cuándo se recupera plenamente la democracia en la universidad? El hecho de haber recuperado los centros de estudiantes nos permite elegir el 15 de julio la FUL. Se hace una elección de FUL, se negocia en las elecciones de la FUL, para respetar como eran varias tendencias, se decide hacer un comité ejecutivo de 3 personas, para que todas las tendencias puedan estar representadas. Se hace el acuerdo con el rector, vamos a las elecciones y se presenta un solo frente, el FURA, Frente Universitario Frente Universitario Revolucionario Autonomista, ya, totalmente identificado. Y esa primera FUL, yo tengo aquí los nombres, son elegidos José Luis Flores, Alfonso Canazas y Salvador Rioja como el comité ejecutivo. Juan de Dios Parra de Agronomía, el licenciado Azogue, el Picho Azogue, que estudiaba Economía, que ahora es profesor también universitario, Elmer Panoso por Ciencias de la Salud, el doctor Juan Carlos Pereira por Medicina, Beneca, el Chachi Camacho de Economía, y José Molina, también de Economía, creo que era él, que eran delegados al Consejo Universitario y a la CUP. Y esa es la primera FUN. Perseguida. Los 2 primeros, José Luis Flores y Alfonso Canazas, han sido detenidos unas 3, 4 veces. Han sido torturados. De hecho, Alfonso Canazas y José Luis Flores han sido exiliados por haber sido elegidos en esa FUL. La recuperación de la oficina de la FUL. La FUL funciona donde ahora funciona la FUL, pero en un cuartito. Estaba a la entrada de la calle Sucre. Estaba ocupada por los paramilitares. Y el rector tenía que entregarnos ese. Después de las elecciones se llevan a cabo el 15 y aproximadamente el 25, casi a fin de mes, recién nos pueden entregar la oficina de la FUL. Y el régimen estaba también tambaleándose, ¿no? Estamos hablando del 75. ¿Qué es lo que pasa en este interín? Se dan una serie de cambios en la universidad. En La Paz el rector es cambiado, del Valle era cuñado de Vance, creo. Lo sacan de rector y entra Siles Salinas, el hermano de Jorge Siles Salinas, de rector en La Paz. El doctor Pereira renuncia acá y es nombrado el Gordo Quiroga, un ex vicerrector, una persona vinculada a la universidad, ex vicerrector de la anterior época del 71, pero como vicerrector lo nombran a el doctor Aponte, un connotado falangista. Seguía intervenida la universidad a pesar de que teníamos FUL. Con el doctor Quiroga, de alguna manera se va consolidando el movimiento estudiantil con la FUL. La FUL empieza a recorrer las diferentes carreras, facultades,
y empieza a organizar el movimiento universitario. De hecho, recuerdo bien, por testimonios también de los dirigentes de esa época, se ayuda a la organización de la elección para la FES de los estudiantes de secundaria y también para algunos tecnológicos que había. Entonces, la idea era formar una sola federación de estudiantes, que al final no pudo ser, ¿no? Pero empieza a ejercerse la presencia de los estudiantes para dar el siguiente paso, que era la elección de los gobiernos facultativos y universitarios. Lo que pasa es que entre medio el régimen lo matan a JJ Torres en Argentina, es asesinado. El movimiento popular reclama y pide que el cadáver sea repatriado para rendirle las honras fúnebres, etc. Todos sabemos que JJ Torres fue asesinado dentro del Plan Cóndor, ¿no? Fue brutalmente torturado antes de que lo maten. Nosotros, la universidad, la Federación Universitaria, organiza una misa. Esta misa se la hace en San Francisco, aquí en la 25 de mayo. En la noche, recuerdo bien, salimos de la misa y estábamos llevando un ataúd simbólico de Torres y el objetivo era entrar a la plaza. Nos impiden el ingreso a la plaza, nos rodean por la 25 de mayo, por la San Martín y por las Heroínas y nos gasifican allá. Pero una dura represión, la gente no tenía dónde escapar, todo era lleno de gases, empiezan a pegar a los estudiantes, la gente se refugia donde puede. Yo recuerdo bien en esa noche, yo tenía la cabeza llena de gases, o sea, de polvo de gases. Empezaba a arderme, yo no sabía por qué. Todo estaba irritadísimo porque fue dura la represión. Entonces, esa fue una de las primeras salidas que hicimos como full, ¿no? Ya oficialmente. Esto debilita al régimen. Banzer declara estado de sitio y empiezan a perseguir a nuestros dirigentes, ¿no? Los dirigentes tienen que refugiarse, algunos ocultarse, etcétera, etcétera. Había un programa, recuerdo bien, que se difundía por Radio Cochabamba 2 veces a la semana, se llamaba Gente de Hoy. Era un programa cultural que estaba llevado a cabo por gente del MIR, jóvenes del MIR. Obviamente no se hablaba de la militancia, que era un programa cultural, se daban noticias, y era un programa que daba las noticias de lo que pasaba en la universidad, lo que pasaba, y difundían aspectos culturales, etcétera, etcétera. Se denuncia también ahí todo lo que está pasando en la universidad, etcétera, etcétera. Dentro de estos apuntes que yo tengo, es de que declara estado de sitio. Pero nosotros, después de la misa, nos vamos a la universidad, se llama una asamblea, donde ahora es Humanidades, en el Teatro Libre, al aire libre, era el escenario de nuestras asambleas, y se declara huelga de hambre. La primera huelga de hambre en el país ha sido declarada en esa fecha. Estamos hablando de, te voy a decir, junio del 76. Hay una rememoranza que hace Keynes Rodríguez, que dice que en la universidad en esa época tenía 6.000 estudiantes aproximadamente, y se reporta que en esa asamblea asisten casi 2.000 estudiantes. Fue una asamblea masiva. Decidimos declarar huelga de hambre. Nos declaramos en huelga de hambre
y entramos en huelga de hambre, muchos en el aula de humanidades, en el aula magna de humanidades, otros se fueron hacia derecho y estábamos ahí metidos en huelga de hambre. A las 11 de la noche, 11:30 aproximadamente, intervienen la universidad. Se entran la policía y los paramilitares. Nos sacan, nos meten gases, tuvimos que salir de donde. Primero resistimos, con bancos, todo, tapamos la puerta para que no entren, pero nos meten gas ahí adentro, entonces tuvimos que salir. Yo estaba en el aula magna de humanidades. Cuando salimos, vemos a los otros estudiantes también ya formados en el patio ese. Estaban, yo recuerdo, y también alguna gente recuerda eso, parece que estaban arreglando los jardines y llovió, entonces había barro, es decir, había huecos, estaba toda la noche ahí, cortaron la luz, todo era oscuro, la gente a veces caía en los huecos, nos hace informar y como una defensa, ¿no? Espontáneamente cantamos el himno nacional. Yo creo que nunca he cantado el himno nacional con tanto fervor. Todos cantamos el himno nacional frente a los esbirros que estaban ahí armados, todos armados, encapuchados en su mayoría. Empiezan los tipos también seguramente se desconcertaron, ¿no? Y terminamos el himno nacional, todo reinaba un silencio, ¿no? Y empezamos a cantar Salve o Patria. Empezamos a cantar Salve o Patria en el supuesto de que iban a respetarnos, ¿no? El himno nacional, los policías iban a respetar. Estábamos por terminar el Salve o Patria y empiezan a llover los gases y los disparos, ¿no? La gente se dispersa un poco, algunos que éramos dirigentes, dijimos tranquilos, no, quédense, no corran, algunos corrían y estaban pasando el alambrado al Sucre, ahí nos agarraban, afuera había gente. Entonces después de golpearnos, de meternos gases y demás, nos hacen caminar en fila india a la Jordán y a sacarnos uno por uno en fila. Y en la puerta estaban los paramilitares e inclusive los estudiantes infiltrados que conocían a los dirigentes y empiezan a señalar, ¿no? Adentro, adentro, y otros ya afuera, muchos, ¿no? Ahí caen muchos, recuerdo bien, lo detienen a Gonzalo Barrón y ahí Gonzalo Barrón era miembro del comité de bases por arquitectura. Y detienen a varios dirigentes y a nosotros nos sacan, ¿no? Todos dispersos, algunos yo ya me fui porque salimos al final, pero otro grupo se reorganiza de estudiantes y se van y toman la catedral y se entran a la catedral a hacer huelga. Este piquete estaba organizado, encabezado por Graciela Landaeta, que fue esposa de Gonzalo, que era la esposa de Gonzalo Barrón. En ese entonces todavía no era casada, que en un acto de profunda valentía y de heroísmo como eran los universitarios y sobre todo las universitarias, ella se hace cargo del piquete de huelga de la catedral. Otros pretendimos entrar a San Pedro, no nos dejaron, solo quedaba la catedral en huelga. Al día siguiente nos organizamos, marchas, apoyo a ellas, nos reprimen, y ellos estaban en la catedral, haciendo la huelga. Y Graciela cuenta, dice, no nos quedaba otra que resistir ahí adentro. Y viene el prefecto, que era Milivojević, y les amenaza, ¿no? Les dice, yo no garantizo su seguridad. Si ustedes no salen de aquí, esta noche vendrán, no sabemos quiénes y qué es lo que les hará. Y por favor, tienen que salir, esto. Graciela vuelve, le dice, yo no decido, deciden ellos, vuelve y dice, no podemos salir.
debemos resistir a pesar de que nos han amenazado, no velan nuestra seguridad. Ustedes deciden, todos dicen, los que quieren irse, que se vayan. Y había una estudiante embarazada donde le dicen, bueno, por favor, tú estás embarazada. Salte, ella no quería irse, pero le obligan, ¿no? Le dicen, no, cuidado. O sea, preparándose ya para lo peor, ¿no? Ellas sabían que había gente detenida. Entonces, lanzan su comunicado, ellos, de denuncia. Algunos periodistas van y anecdóticamente un periodista dice, yo quiero hablar con la dirigente. Solo quiero hablar con ella. Entonces, ¿quién es ella? Y el periodista se acerca y le dice, resista. Los mineros están también pronunciándose. Tus compañeros están saliendo en manifestación. No sea cobarde. Este mensaje te estoy trayendo porque me han dado. Los van a soltar porque hay presión a tus compañeros. Le da ese mensaje a ella. No había tal entrevista, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el pueblo, la gente nos apoyaba. Es decir, la universidad era vista con esa solidaridad. Cuando nos gasificaron en la misa de Torres, yo me refugié en una tienda. Y a la tienda hemos debido entrar 40 personas. Y la señora, la dueña de casa, cerró su puerta para que nadie más entre, ¿no? Y los policías tocaban y le decían, nadie va a entrar aquí, no deben entrar aquí. Y nos metió a su patio, ¿no? Con toda la ternura de una madre, ¿no? Pasen, hijitos. Váyanse ya, agüita nos daba. Entonces, esa huelga dura horas, ¿no? Pero tienen que salir, se negocia, hay algo, y ya empieza la dura represión. Son detenidos Pepe Lucho Flores y Alberto, o Alfonso Canazas, los llevan a La Paz. Eso ya supimos después. Los torturan bárbaramente y los exilian al sur de Chile. En Chile estaba Pinochet de presidente. Entonces los exilian a ellos, pretendiendo descabezar nuestro movimiento. Pero el movimiento estaba organizado, ¿no? Entonces, se deshace de los partidos políticos de esa crisis. Se lanza el decreto del servicio civil obligatorio, se declara un gobierno militar, Falange y MNR ya no son parte de su gobierno, y terminamos el año así. Clausuran la universidad, nos cierran la universidad. Volvemos, terminamos el cuatrimestre, no eran años, el cuatrimestre. Volvemos en agosto. Y dicen, se tienen que reinscribir de nuevo. Todos. Nos reinscriben y todos debíamos ir a la universidad con un garante, que debía ser tu padre o alguna persona mayor, que iba a firmar un compromiso contigo. Nos reinscriben y en el compromiso, como una forma de afrenta a la dignidad, diríamos, de una persona humana, usted no puede meterse en política. Debe venir a la universidad con el cabello recortado, los zapatos bien lustrados, debe traer pañuelo, debe tener su pañuelo para ser usado. Se compromete a solo estudiar, no asistir ni a reuniones, ni políticas, ni sociales dentro de la universidad. Y teníamos que firmar. Nos hacen firmar ese compromiso a los que nos quedamos. Mientras tanto, mientras se declaró el receso, detuvieron a muchos dirigentes. Miguel, el tiempo ya prácticamente nos ha rebasado. Sí, yo te propongo que podamos darle continuidad a una segunda entrevista. Claro que sí, con todo gusto, porque esta etapa es muy importante. Claro.
Y está buenísimo recuperar esta historia que, por cierto, no está escrita y que conviene que a través del programa lo recuperemos y lo demos a conocer. Mira, yo te agradezco esta oportunidad. Es necesaria una segunda. Sí, de acuerdo. Para darle continuidad, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Y la teoría moderna de la historia, del modernismo, nos dice que el pasado está atrás, el futuro, lo que viene es mejor, y olvidan estas etapas. ¿No es verdad? Claro. Este mundo paradójico de la comunicación, de la globalización, está adormeciendo conciencias, y yo creo que es importante hacerlo para que ese grupo de jóvenes estudiantes valoren lo que hoy tienen, porque eso ha costado libertades, vidas y demás. Y para terminar, mi querido Tino, yo quiero a través de esto rendir mi profundo homenaje a toda esa juventud, a todos esos compañeros, muchos de ellos muertos, muchos de ellos han tenido que dejar la universidad y dedicarse a otra cosa porque ya no pudieron continuar. Pero es gente que ha contribuido a lo que es hoy la universidad, a dar a esta nueva generación la universidad como que hay que cuidarla, ¿no? Hay que preservar. Gracias, Miguel, por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Y el compromiso está hecho para una segunda entrevista, de modo que podamos dar continuidad a este apasionante relato que nos ofrece Miguel Delgado, que en la época de estudiante y después ya como docente en la universidad ha podido vivir y ser testigo de los diferentes cambios que se han dado en el interior de la universidad. Pero además, la recuperación de la autonomía universitaria, que, por cierto, ha costado, en algunos casos, represión, exilio, tortura, y que valdrá la pena dar continuidad en una segunda entrevista. Agradecerles por seguirnos en el programa Memorias que Perduran y quedaremos con un continuará. Hasta pronto, amigos.